buenas tardes, familia Elohim que nos está sintonizando. Ojalá que la paz y que la gracia del Señor esté en su hogar, esté en su recámara, en su sala, donde quiera que esté sintonizándonos en esta tarde. Es un gusto y un placer poderles exponer la palabra que el Señor puso en mi corazón. También ojalá que estén disfrutando la serie actual que estamos con el hermano Aarón exponiendo los miércoles entre semana, titulada Cimentados. Yo sé que esta serie ha sido de gran bendición y de gran uso para mi vida, y ojalá que usted también tenga el mismo sentir. Y en esta tarde yo tengo el placer de poder exponer la cuarta instalación de Cimentados, y el título es Cimentados en Fidelidad. Cimentados en Fidelidad. Esta palabra que el Señor me pudo revelar es de gran bendición ya para mi vida, y ojalá que sea de gran bendición para su vida, para sus hijos, sus hijas, para esos jóvenes creyentes del Señor. Para cualquier edad, siento que esta palabra es ideal para cualquier vida que nos está sintonizando. Y la base de esta prédica serán Lucas capítulo 5, versículos del 4 al versículo 10. Lucas 5, de 4 al 10. Y le doy un momentito para agarrar su Biblia, porque es importante tener nuestras Biblias en casa. Estas transmisiones no deberían de ser entretenimiento, deberían de ser una experiencia como normal. Así que por favor agarre su Biblia y ábralo. La palabra del Señor inicia en el verso 4 diciendo así: Cuando terminó de hablar, hablando de Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Muy importante esa palabra, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora será pescador de hombres. Y la historia comienza a la orilla del mar. Jesús, en los versículos anteriores, está dando una palabra a la gente en una barca. La gente está en la playa, él está en la barca, exponiendo el mensaje que el Señor le había dado para esa tarde. Y después de la palabra, Jesús manda a llamar a sus 3 discípulos, Pedro y sus 2 amigos, y se van al medio del mar. Y Jesús le llama a Simón, que en este mensaje lo estaremos llamando Pedro. Jesús llama a Pedro a tirar su red al mar. Pedro, en su humanidad, ya tenía una excusa lista. Dijo: Señor, no hemos pescado nada toda la noche que hemos estado trabajando. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado ni un pez. Es normal en la humanidad presentar una excusa, y no es así. No es fácil presentar una excusa a una orden, a una tarea. Yo sé que yo lo he hecho, yo sé que quizás usted también. Cuando nos mandan a hacer una tareita, siempre presentamos una excusa. Para darles un ejemplo: ve a tirar la basura si yo estoy haciendo tarea. Ve a cambiar la luz, es que no tengo focos. Ve a darle de comer a los animales, es que estoy cansado. Siempre podemos presentar una excusa a una tarea, a una orden. Lo mismo pasa en la vida de Cristo. Cuando Jesús nos manda a llamar a nosotros a echar nuestra red, quizás nosotros podemos sentir una excusa y podemos presentársela a Dios. Un ejemplo: no fui a la iglesia porque tenía una cita de doctor. No hice mantenimiento en la iglesia porque tenía cosas más importantes que hacer. En esas transmisiones en vivo, no vi la transmisión porque me quedé dormido. Muchas excusas que podemos presentar a Jesús. Lo mismo que hizo Pedro aquí a Jesús cuando Jesús le dijo: echa tu red. Y esas excusas, en vez de ayudarnos, en vez de suavizar la tarea, en torno nos dañan más que solo haciendo la tarea en el primer lugar. Las excusas te pueden dañar, y las excusas son muy común en la vida, no solo de un creyente, sino en la vida general. Las excusas pueden dañarte más que alimentarte. Y Pedro aquí es mandado a echar su red por Jesús. Y lo bonito de esa historia,
Jesús manda a Pedro a echar su red a la mar, a pescar. Pedro no puede ver lo que puede pasar, pero Jesús ya tiene algo muy importante. Jesús ya tiene un milagro listo, pero primero tiene que echar la red. Pero Pedro se bloquea. Pedro bloquea el milagro. Pedro bloquea lo espectacular a causa de una excusa. ¿No ha pasado eso antes a usted? Siento que a mí sí me ha pasado unas veces. Que el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere cambiar nuestras vidas. Quiere bendecirnos en gran manera. Pero nosotros bloqueamos el camino a la bendición. Nosotros bloqueamos el camino para que Dios obre en nuestras vidas. Bloqueamos los caminos para que el Espíritu Santo cambie nuestro entorno hacia afuera. Bloqueamos los cambios que son necesarios en nuestras vidas. El Señor quiere mover, el Señor quiere darte pescados, como este verso dice. Pero si no echamos nuestra red y la cambiamos por excusa, nunca podemos ser bendecidos. Nunca vamos a crecer. Nunca vamos a alcanzar la meta, que es el Señor. Y eso me parece muy interesante, que Jesús manda a echar su red. Él ya sabe y Él tiene preparado cosas para ti. Depende de nosotros si queremos echar nuestra red y no echar una excusa. Y me gustaría conectar este pasaje de la Biblia en Lucas con la vida actual, con el diario vivir de ahorita en el 2020. Se pueden decir que hemos tenido muchas excusas. Se puede decir que hemos tenido muchas razones por qué tener excusas. Hemos tenido muchas razones por qué estar deprimidos. Hemos tenido muchas razones por qué estamos tristes. Ha habido muchas razones por qué tener ansiedad al caminar. Antes no se daba miedo ir a la tienda, no tenía miedo ir a buscar material para el trabajo. No tenías miedo de ir al dentista, no tenías miedo de ir a echar gas. Pero desafortunadamente el miedo se ha apoderado de este mundo. Pero como el pastor Freddy dijo, como el mundo anda aferrado y temiendo a esta enfermedad, los cristianos deberíamos de dar adorando y confiando en el Dios que nos ha sacado de tantas circunstancias, en el Dios que nos ha apoderado en ese tiempo, en el Dios que nos ha sacado de lo malo y a lo bueno. Gracias, Señor, te doy y quiero confiar más en ti en ese tiempo. Quiero temerle nada más a ti y a nada más. Te temo, Dios, te tengo respeto y te amo. Y en ese tiempo pudiera haber muchas excusas por qué estar triste. Una de esas puede ser, estoy triste porque ya no me puedo reunir en familia aquí en el santuario. Ya no puedo adorar al Señor como antes lo hacía. Ya no puedo darle un buen apretón de mano a alguien. Ya no puedo abrazar a mis familiares de Elohim. Es desafortunado no poder reunirse en familia. Es desafortunado no poder hacer planes así. Voy a salir al cine, voy a salir al parque, voy al restaurante con mis amigos. Ya no se puede hacer eso desafortunadamente. Es desafortunado los tiempos que estamos viviendo. Pero déjeme le digo que es aún más desafortunado si nos encerramos a lo que Dios quiere hacer por el afán de esa tierra. Si nos encerramos con excusas, con pretextos, con remilgaciones, y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Yo siento que el Señor quiere obrar en nuestras vidas para prepararnos para el futuro, pero muchos no lo están dejando entrar. Muchos se están encerrando en el afán de la tierra. Es bueno tener información del mundo, es bueno saber los tiempos que estamos viviendo, es bueno saber las noticias, cómo se está moviendo el gobierno, cómo se está moviendo la medicina. Es bueno estar informado de las noticias que están pasando a nuestro alrededor, pero debería ser más importante y debería ser una prioridad de que yo me mantenga abierto, me mantengo sano y puro, para que el Señor pueda hablar en mí en ese tiempo que estamos. En este encierro, en esta nube, Señor, por favor, obra en mí. No me quiero encerrar, no me quiero alejar de ti. Por favor, obra en mí. Entonces, con nuestras excusas, podemos limitar a Dios. No es decir que Dios tiene límites, Dios es ilimitado en su poder. Es decir, que yo puedo poner límites en Dios. Y ojalá que usted y ojalá que yo nunca hagamos eso, nunca le pongamos límites a Dios. Porque el Señor, los milagros del Señor, las bendiciones del Señor, necesitan libertad para poder obrar en tu vida. Hagamos eso. Aquí Jesús está preparando el corazón de Pedro para poder recibir el milagro. Jesús ya está preparando los pescados en el mar. Me imagino a Jesús pensando cuántos pescados van a salir, ya viendo los pescados en el mar cuando nadie más podía ver. Jesús aquí está preparando el corazón de Simón, pero no antes de que Pedro
pueda reevaluar y recapacitar y conocer quién es la persona que está al lado de él. La persona al lado de Pedro es Jesús el Salvador. La persona al lado de Pedro, Jesús el proveedor. Jesús provee toda la necesidad de la gente. Jesús suple cualquier necesidad que la gente necesite. Jesús da al necesitado y Jesús capacita al fuerte. Pero Pedro necesita entender eso antes de recibir el milagro. Y a veces también nosotros tenemos que hacer eso. El Señor puede estar preparando un milagro muy grande en tu vida, pero tú necesitas reevaluar lo que necesitas a lo que quieres. Mucha gente quiere cosas, pero no la necesita. En torno también mucha gente necesita algo, pero quiere algo más. Aquí el Señor quiere que reevaluemos lo que verdaderamente es necesario. Esta pandemia me ha abierto mis ojos a lo que de verdad era necesario en mi vida y solo los gustos que tenía. Por ejemplo, el cine era una lujuria, no era una necesidad. El salir con mis amigos a comer era opción, no era necesario. Lo que sí es necesario en mi vida es la palabra de Dios. Lo que sí es necesario es poder exponer y poder compartir el mensaje del Señor con alguien más en necesidad. Yo le doy gracias al Señor porque no solamente me gusta compartir la palabra a usted, aunque sí deseo que sí sea de bendición a su vida, pero me gusta compartir y leer y estudiar la palabra porque me ayuda a mí reevaluar lo que yo necesito, me abre mis ojos a cosas que yo no sabía y ojalá que la palabra del Señor esté haciendo lo mismo en sus casas. Así que no solo mire las transmisiones, sino abra la Biblia en su hogar. No solo abra la Biblia los domingos y los miércoles, abra la Biblia entre semana. La Biblia es universal y la Biblia está esperando para ser exponida por ustedes. Gracias, Señor, todo, porque yo soy tu vehículo y quiero ser humilde en eso. Lo que la gente necesita y lo que la gente quiere son dos muy diferentes cosas. Por ejemplo, la gente dice, yo quiero amigos, pero bloquean el mejor amigo que pueden tener, que es Jesús. La gente dice, yo quiero compañerismo, se olvidan de la presencia del Señor. La gente dice, yo quiero amor, se olvidan que el Señor es el único amor que nos suple y nos sacia nuestro ser. Es muy fácil, es tan fácil ver las cosas que no tenemos, las cosas que nos hacen falta, a ver las cosas que sí tenemos. Es muy fácil ver nuestras derrotas en nuestra vida, las veces que fallamos, las veces que caímos, que las veces que el Señor nos ayudó a levantar, las veces que el Señor nos ayudó a salir de nuestro hoyo. Mucha gente le gusta enfocarse en lo malo que estaba. Por eso la Iglesia Católica le gusta tener un Cristo crucificado. Ahí se quedaron ellos. Pero yo sé que Cristo resucitó y Cristo ahora vive a la diestra del Padre y me entregó el Espíritu Santo a resucitar. Así que gracias, Señor, porque tú no estás muerto, ni te quedas muerto en mi vida. Gracias por tu sacrificio, pero gracias más aún por tu resurrección. Gloria a Dios. El Señor suple toda necesidad, no gustos, necesidad. Y es hora que tú y yo reevaluemos lo que necesitamos y queremos. Y es mucho más fácil ver lo que no tenemos a lo que tenemos. Pero Pedro aquí presenta cómo vencer ese pensamiento. El verso 5 sigue leyendo y la palabra del Señor dice así: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, dice Pedro, echaré la red. Como Pedro aquí presenta la excusa al principio del mensaje, Pedro presenta la excusa: no hemos pescado nada, Señor, ¿por qué echaría mi red? Pedro también presenta la solución a este problema. Pedro dice: el que está al lado de mí es el sanador, es Jesucristo. El que está al lado de mí es el Salvador, el hombre que ha venido a salvar el mundo. El que está al lado de mí es el que hace milagros y ha hecho un milagro en mi vida. ¿Quién soy yo para poder desviarme? ¿Quién soy yo para poder desobedecer a Jesús? Yo echaré mi red porque el que me está mandando ya ha vencido el mundo. Hermanos, vamos a echar nuestra red, le dijo Pedro a sus amigos. Dios en tu vida, en mi vida, presenta oportunidades a nuestras vidas. Presenta oportunidades desde el joven hasta el más anciano. Presenta en el trabajo, que es lo que últimamente sostiene nuestras familias con nuestro dinero. Presenta en educación, en los estudios de un joven quizás, o en los estudios de alguien que quiere agarrar un certificado. Jesús presenta oportunidades en tu vida.
La mayoría de esas oportunidades requieren algún tipo de esfuerzo de nosotros para poder completarlas. Cuando el Señor abre una oportunidad en el trabajo, requiere esfuerzo agarrar un aumento de dinero en el trabajo. Requiere un esfuerzo a alcanzar el gozo de la vida. Requiere esfuerzo pasar tiempo con familia y ganarse el respeto de cada uno y formar una relación que no se puede quebrar. Requiere esfuerzo encontrar amor en una pareja quizás. Pero una de esas oportunidades, en unas ocasiones, Dios presenta oportunidad y lo único que espera de nosotros es una respuesta. Lo que el Señor espera de mí y de ti en unas ocasiones es una respuesta, como Pedro dice aquí. Mas en tu palabra echaré la red. Y a veces el Señor espera que nosotros nada más le respondamos con un simple sí, Señor. Sí, Señor, lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí, Señor, lo haré. Sí, Señor, tomaré ventaja de esta ventana. Sí, Señor, tomaré ventaja de esta oportunidad. Tomaré ventaja de esta opción que me estás presentando. Mucha gente en la Biblia dijo, sí, Señor. Noé dijo, sí, Señor, cuando fue instruido a construir el arca. Fácilmente Noé pudo decir, no, Señor, no voy a gastar casi 100 años de mi vida para construir un arca. Pero lo hizo. Abraham dijo, sí, Señor, cuando fue instruido a sacrificar a lo más preciado de su vida, que fue Isaac. Abraham fácilmente pudo haber dicho, no, Señor, no sacrificaré lo que más deseaba por 100 años, no sacrificaré a mi hijo. Pero lo hizo y el Señor lo detuvo. Nada más quiso probar a Abraham, quiso probar la fidelidad, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham. Y Jesús dijo, sí, Señor, cuando fue instruido a morir por el pecado del mundo. Jesús dijo, sí, Señor, cuando fue instruido a morir en esa cruz. Y también dijo, sí, Señor, cuando fue instruido a resucitar. El mundo estaba lleno de pecado y sigue lleno de pecado. Gente peca y el pecado sigue de generación a generación, de años tras años. El pecado sigue. Y Jesús fácilmente pudo haber dicho, no, Señor, no me moriré por aquel pecador. No moriré por una generación que la mayoría me estará dando la espalda y la otra me estará adorando. El mundo estaba destinado a morir. Como nuestro hermano Aarón el miércoles pasado, el Señor entregó la salvación para el mundo, que no merecemos y no creo que nunca merecemos esa salvación, mas el Señor la dio. Dios pudo haber dicho, yo dejaré que mi creación caminará en perdición por el resto del tiempo, pero no lo hizo. Jesús murió, Jesús resucitó. Él sabía que algo mejor iba a pasar, como dijo aquí con Pedro. Él sabía que le iba a dar peces a Pedro, y al morir, él supo que le iba a dar aún más al mundo. Él iba a dar vida nueva, él iba a dar salvación. Y le doy gracias al Señor por lo sucedido, por lo que Él hizo y por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Jesús aquí está retando el espíritu de Pedro. Jesús aquí está retando lo que Pedro cree, lo que Pedro ya sabe. Pedro ya había pescado toda la noche y no había cachado nada. Y Jesús está retando ese conocimiento. Y Pedro, más adelante, cuando decide tirar su red, está declarando que yo conozco que en mi humanidad yo no puedo hacer nada, pero el que está al lado de mí es un Dios que se ha hecho hombre. Y ese hombre me está mandando a tirar mi red. Me está mandando a ver si lo imposible puede acontecer. Me está mandando a hacer un milagro. Me está mandando a cachar peces. Y Pedro aquí reconoce que Dios y Jesús es el Salvador. Reconoce que Jesús es el que hace milagros. Jesús hace lo imposible en real. Y aquí Pedro es enfrentado con una situación difícil. Yo sé que no hay nada, mas echaré mi red. No cachamos nada, pero voy a tratar una vez más. Y quizás hay situaciones en tu vida que tú estés pasando que tú no sabes si lo imposible se va a hacer realidad. Hay situaciones que tú no te esperabas. Hay situaciones que tú nunca te imaginaste. Pero Jesús nos manda a echar nuestra red, porque Él sabe que algo más grande nos espera. Él sabe que Él puede obrar en el mar. Él sabe que el mar, tú lo esculcaste y no encontraste nada. Ahora déjame encontrarte algo para ti, dice el Señor. Echa tu red, dice. Echa tu red a un esperado. Ten fe en mí, confía en mí. Yo ya vencí el mundo y yo ya tengo algo más grande para ti.
Y no te estoy predicando esto para regañarte. No te estoy predicando esto para dañar tu corazón. No te estoy predicando esto para dañar tu espíritu. Te lo estoy predicando porque quiero que tú evites los problemas que quizás yo y otros pudimos haber cometido. De no poner nuestra fe en Dios y poner nuestra fe en algo más. De desviar nuestros principios. De desviar lo que ya conocemos. De ver lo imposible, pero no saber que Dios lo convierte en realidad. Quiero que evites esos problemas. Y yo quiero aprender de mis errores. Y yo quiero seguir adelante. Y ojalá tú, hermano, puedas seguir adelante y puedas seguir poniendo tu fe en aquel que ha vencido el mundo, en aquel que trabaja milagros, en aquel que es mi Salvador, en aquel que venció la muerte propia, en Jesús. Y algunos no entienden que la bendición más grande está tan cerca. Muchos se rinden hasta casi llegar al milagro. Muchos se rinden cuando el milagro está detrás de la puerta que ellos tienen miedo de abrir. ¿Y cuántos de ustedes saben que los milagros más grandes salen de situaciones inesperadas? Recientemente he estado leyendo un libro que ya me encanta y me fascina tan solo leer un poquito de las páginas. Me encanta este libro que se titula Persigue al león, en inglés Chase the Lion. Y se trata de seguir tu propósito en Jesús. Es cristiano el libro. Se trata de seguir tu propósito, tu llamado con Jesús, aunque te dé miedo. La frase célebre es: si tu sueño no te da miedo, está muy pequeño. Y basado en una vida real de un hombre que estaba en la Biblia, en 2 Samuel 23:20, el libro está basado en un hombre llamado Benaía. Y recuérdese de ese nombre porque es muy importante. Este varón, Benaía, fue el jefe de la guardia personal del rey David en el tiempo que el rey gobernaba Israel. Este hombre era grande y fuerte y poderoso, humilde en su estar. Era el jefe de la guardia personal, imagínense eso, guardia personal del rey David. Este joven Benaía había soñado de un día poder servirle al rey David. No sabía en qué forma, no sabía cuándo, no sabía cuánto tomaría, pero él sabía que un día él iba a servir al rey David. Y mírenlo, fue el jefe de la guardia personal del David. Así que en el reino del rey David él tenía una guardia personal y el jefe era Benaía. Al morir David, Benaía todavía permaneció vivo y se convirtió en el comandante de los ejércitos de su hijo, de Salomón. Salomón reinaba como rey y Benaía reinaba como jefe y comandante del ejército de Israel. Qué bonito. Pero no les comparto esto para mostrarles que tenía Benaía. No les comparto esto por las posiciones que tenía Benaía en el reino del Señor en Israel. Le comparto esto porque todo esto, la posición de Benaía, la bendición que él tenía, el comandado que él tenía, todo tuvo un comienzo. Y eso les quiero compartir. Benaía, antes de servir como guardia de David y como comandante del ejército de Salomón, tuvo un comienzo y una experiencia que definiría quién iba a ser él en la vida. Benaía un día estaba en el campo, estaba nevando, frío. Imagínense los montes blancos y el piso cubierto de nieve. Y en uno de esos encuentros, Benaía se encuentra con un león. Un león grande, un león adulto, un león de casi 500 libras pesa un león. Y uno pensaría, la adrenalina empieza a moverse en sus venas. El instinto normalmente es correr del león. Pero Benaía aquí cambia la situación. Y en vez del león corretea a Benaía, Benaía corretea al león a un foso. Y Benaía mata a ese león en el foso. Benaía sale victorioso contra una bestia de 500 libras. Con una bestia que cualquier hombre corría de él. Por una razón, porque el león puede matar. Benaía corretea a ese león y lo mata. Mata a un león grande y poderoso. Y así Benaía gana su posición como el jefe de la guardia personal del rey David. Dios recompensó a este hombre y este hombre pudo servir a su sueño, porque él tenía un sueño que un día iba a servir al reino del Señor. Y Benaía gana su posición por matando una bestia de 500 libras. ¿Y por qué le digo esto? Porque detrás del miedo, detrás de la preocupación, detrás de la ansiedad que él pudo haber enfrentado, Benaía corretea al león, corretea el miedo, corretea
lo imposible. Corretea lo que fácilmente lo puede destrozar en una o dos mordidas. Lo corretea, y no nada más lo corretea, lo derrota, lo mata en totalidad, y él sale victorioso de esa situación. Benaía es un hombre muy interesante porque no solo mata a un león, sino mata a dos antes de esta experiencia, y también mata a un Egipto más grande que él, con solamente un palo. Y Benaía fue recompensado con posición, recompensado con, supongo, riquezas, con una casa, un hogar bueno, comandante del ejército de Salomón. Pero todo eso tuvo un comienzo de una experiencia de miedo. Una experiencia donde todos se miraban posible, como Pedro lo miraba aquí en el mar. Una experiencia que definiría qué tipo de persona iba a ser. Y aquí Dios le presentó una oportunidad a Benaía. Y miren cómo le fue. Fue bendecido grandemente y pudo servir al Señor, pudo servir al rey David y al rey Salomón. Y lo mismo está haciendo el Señor en tu vida. El Señor te está llamando a ese foso de miedo, a ese foso de oscuridad, porque el milagro queda adentro. El milagro no queda acá afuera. El milagro no nada más está esperando para ser encontrado en un lugar feliz. El milagro está esperado para ser encontrado en un lugar desolatado, en un lugar triste, en un lugar oscuro, en un lugar donde no te esperas. Ahí está el milagro, como Pedro lo encontró más al rato. Así como Benaía enfrentó su miedo, y así como Benaía conquistó ese miedo, ese león, Simón, Pedro, también enfrenta su miedo, enfrenta lo imposible, enfrenta la excusa, enfrenta la duda. Él sabe que no hay nada en el mar, mas aún así, en la palabra que el Señor le ha dado, él echa su red. Y miren lo hermoso que pasa en el verso. El verso 6 lee diciendo así: y habiéndolo hecho, amén. No habiéndolo pensado hacer, no un pensamiento, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Echaron gran cantidad de peces, y gran cantidad de peces que eran porque las redes se estaban rompiendo. Simón Pedro aquí enfrenta su duda, pero él muestra fidelidad. Él muestra fidelidad en echar su red. Y ahí el proceso del milagro comienza. Jesús presenta la tarea. Número 1. Número 2, depende de Pedro si él va a echar la red. Y si lo hace, ahí comienza el proceso del milagro. ¿No te ha pasado a ti unas veces donde tú estás en una situación difícil, situación inesperada, situación malo para tu salud, para tu familiar? ¿No te ha pasado que si en esa situación tú pones tu fe en Dios, solamente en Dios, no a nadie más? Si tú confías que algo mejor va a venir, tú confías en la palabra que te ha sido dada, tú confías en el Señor que ya ha vencido al mundo y que ha vencido tus gigantes antes. ¿No te has pasado que cuando tú confías en el Señor, el milagro pasa? Cuando tú confías en el Señor y muestras fidelidad en el Señor, y cuando te conviertes cimentados en fidelidad, lo imposible acontece. Por ejemplo, yo cuando nací fui diagnosticado con asma, una condición que afecta mis pulmones, y el Señor me curó, pero no antes de que mis padres mostraran fidelidad por medio de fe, no antes de que mis padres declararan la victoria, antes de que veían lo posible, no antes de que mis padres veían lo imposible acontecer. Ellos no sabían, tiraron medicina para mí. Y usted puede decir, es inhumano. No, es fe. Fe en que algo iba a pasar, y algo sí pasó. El Señor intercedió. El Señor metió su mano y me curó de la asma, una condición que hasta ahorita yo sé que es incurable, pero yo conozco el mejor doctor, es Dios. Cuando yo fui atacado con ansiedad a la edad de 8, iba a la escuela, me empezaba a respirar, me empezaba a llorar, extrañaba a mis familiares, me arrastraban en los hallways. El Señor intercedió, pero no antes
de que mis padres y yo puse mi fe en Él, en que mi ansiedad se iba a calmar con su presencia. El Señor calma, el Señor cuida, el Señor fortalece, pero no antes de que uno muestre fidelidad. Yo fui diagnosticado con una condición en el hospital, una condición letal, mas el Señor metió su mano, pero no antes de que yo mostrara fidelidad en su palabra, no antes de que mis pastores y mis padres intercedieran por mí, no antes de que ellos oraran cada día, cada noche que algo iba a pasar, no antes de que ellos sabían que algo mejor pasara. El Señor mostró su fidelidad, el Señor mostró su poder, pero no antes de que yo echara mi red, no antes de que mis padres echaran su red, sin saber que quizás no iban a agarrar nada. Ellos echaron su red, pero agarraron un milagro. Y quizás tú puedas estar pasando por eso ahorita, quizás tú ya pasaste por ese proceso. Si ya lo has pasado, adórale al Señor y tenle fe como nunca antes. Si lo estás pasando ahorita, ten fe y confía en el Señor, y te prometo, Dios nunca te dejará, pero tienes que ser fiel, tienes que mostrar fidelidad sincera, no una máscara de fidelidad detrás de mentira. No, la fidelidad no es máscara, la fidelidad es real. Tienes que ser sincero y de confiar en Dios, que lo imposible va a acontecer. Yo soy testimonio de eso. Le agradezco al Señor por las obras que ha hecho en mí. Yo no pudiera estar aquí por muchas ocasiones, pero en cada ocasión que el diablo me quería matar, en cada ocasión que el diablo me quería debilitar, quería que yo desapareciera de este mundo, el Señor metió su mano, pero no antes de mostrarle fidelidad, no antes de serle fiel, no antes de orar por lo imposible, no antes de confiar en Él. Eso es lo que el Señor muestra por este verso, es lo que el Señor muestra por este pasaje. Lo imposible puede acontecer, claro que sí, pero tú tienes que serle fiel. Pedro echa su red, no sabiendo nada, recibe tanta bendición que las redes se estaban rompiendo. Pedro puso su fidelidad en Dios y Dios obró. Dios obró en Pedro. La bendición de Dios es aún más grande que tu red. Tu red no alcanza la bendición de Dios, pero Él quiere que la tires. Quizás hay situaciones en tu vida ahorita donde el Señor te está retando a tirar tu red, donde tú estás viendo lo imposible acontecer, pero tú ten fe y tira tu red, que algo va a pasar. Donde tú pones quizás tu excusa en lugar de la fe. La fe tiene que empoderar cualquier obstáculo. La fe puede empoderar cualquier problema, cualquier situación. Yo tengo fe que tú lo puedes hacer. Y ojalá que tú tengas fe en tú mismo también. Haz lo imposible. Agarra los peces donde no están. Haz el milagro acontecer por medio de Dios, por echando tu red. Así es como yo te quiero impulsar en esta tarde. Quizás estás pasando por ese hoyo. Quizás estás en ese mar donde no hay peces. Pero el Señor ya tiene grandes planes para ti. Echa tu red. Después de mostrar fidelidad en echar tu red, Pedro reconoce y recapacita. Y el verso dice que Simón recibió muchas bendiciones, recibió muchos peces. Y me encanta lo que dice el verso 7. El verso 7 dice: y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tanto pez en esa barca que se hundía. El milagro hundió el barco, pero no antes de que Pedro mostrara fidelidad. El milagro hundió el barco, pero no antes de que Pedro mostrara la fidelidad en que algo iba a pasar. El milagro que Dios puede hacer en ti puede hundir tu preocupación. El milagro que Dios puede hacer en ti puede hundir tu ansiedad, puede hundir tu depresión, puede hundir la tragedia de tu familia. El milagro del Señor puede hundir todo tu obstáculo, pero antes de eso tienes que confiar en Él. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que yo he dicho muchas cosas antes y no las he cumplido. Bueno, ahora quiero cambiar. Ahora quiero cumplir lo que digo. Y ojalá que el Señor me dé fuerzas para hacerlo. Y ojalá que el Señor le dé aún más fuerzas a ustedes para hacerlo.
Pero mis hermanos, le inculco el camino al milagro. No es fácil. No es lo más fácil del mundo. Es difícil. Pero como el milagro no es imposible. Se mira imposible, pero no es. Si tienes a Dios en tu corazón, si tienes a Jesús cimentado en tu corazón, y si estás cimentado en la fidelidad a Dios, el milagro va a acontecer. Declaramos eso, pero tú tienes que poner el primer paso. Tienes que echar tu red. Yo soy prueba de que Dios cumple lo que promete. Yo soy prueba de que Dios intercede donde no tiene que. Yo soy prueba de que Dios suple el llamamiento de fe. Yo soy prueba de que cuando uno tiene fe, Dios estará ahí. Alguien de ustedes diga amén si ustedes saben que Dios cumple lo que promete. Digan amén si Dios cumple su pacto que ha formado con nosotros. Dios no necesita formar el pacto, no necesita cuidarnos, pero Él decide hacerlo. No sé por qué, no sé cómo, pero Él sigue permaneciendo. Como le dije antes, generación tras generación el pecado ha permanecido en la vida. Desafortunadamente, generación tras generación el pecado ha sido permanente. Pero también, generación tras generación, ha habido un constante, que ha sido Dios. Dios ha sido bueno con las generaciones que han venido antes de mí. Y si yo me pongo pilas ahorita, Dios será aún mejor con las generaciones que siguen después de mí. Ojalá que Dios sea mejor para ti, pero tú tienes que dejarlo ser mejor. Dios obra en oportunidad, y la oportunidad viene de ti y de mí. Dios cumple lo que promete. Séle fiel a Él solamente en tiempos difíciles, es lo que te puedo decir ahorita. Ninguna otra creencia, ningún otro Dios, ningún otro pensamiento ha trabajado en mi vida y en la vida de aquellos que yo conozco más que Dios. Dios es real y Dios es el único. Dios cumple lo que promete y Dios es fiel. Si tú muestras fidelidad, Dios será fiel. Si tú le honras, Dios te honrará. No es decir que Dios solo trabaja cuando tú le das algo, no. Dios trabaja cuando tú pides por fidelidad y Dios trabaja cuando tú pides por sanamiento. Gloria a Dios. En esos tiempos difíciles, hermanos, te urjo que encomiendes a tu familia a serle fiel a Dios. Es muy fácil uno serle fiel, pero el resto no. Encomienda a tu familia a serle fiel a Dios solamente. Y diles que Dios no está lejos. No está lejos. Para nada está lejos. Hoy en día está más cerca que nunca. Dios está más cerca que nunca. Dios está al otro lado de la puerta. Si aún no lo conoces, Dios te quiere conocer. Si aún no lo amas, Dios te quiere amar. Y Dios te ama. Conócelo si no lo has conocido todavía. Encuéntralo, que Él te está buscando a ti. Y para la iglesia, síguelo honrando. Síguele siendo fiel al Padre. El verso 8 concluye la historia aquí. El verso 8 concluye la historia de Pedro en este pasaje. El verso 8 dice: viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer eso? Diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: Dios es fiel, Dios es fiel. Usted diga ahí donde está: Dios es fiel. No temas. Desde ahora serás pescador, no de peces, no pescador de dinero, no pescador de riquezas. Serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Simón cae porque reconoce que él falló. Simón cae porque reconoce que en vez de poner fe, tira una excusa. En vez de tener fe en que algo imposible acontecer, miraba las faltas que había cometido ya. Miraba que antes había pescado y no había cachado nada. Se enfocó en el pasado en vez de ver el futuro. Y el Señor reconoce
la decepción de Pedro. Pedro se hinca y el Señor no lo odia. Cualquiera de nosotros pudiéramos haberlo odiado. No lo odia, ni le tiene rencor. Jesús lo perdona. Le dice, no temas. Y le pone en una posición, como nuestro hermano Benaía, mató su león, ganó la posición de guardia personal del rey David. Pedro mató su león en forma de echar su red. Y Jesús lo recompensa diciendo, ahora serás pescador de hombres. Ojalá que tú, mi hermano, mi hermana y yo podamos ser pescador de hombres. Hombres y mujeres dignos, hombres y mujeres que necesitan trabajo, hombres y mujeres que no son perfectos, pero tienen potencial. Hombres y mujeres que le sirvan a Dios solamente. Yo quiero ayudar a otros y ojalá que usted también quiera ayudar a otros. Ya no necesitamos pensar en nosotros mismos, necesitamos pensar en alguien más. Como nuestro hermano Aarón dijo el miércoles pasado, si tienes a alguien en mente que le quisieras ayudar, alguien que te está preocupando, ayúdale. Ya no se trata de ti, se trata de ellos. La relación debería ser de ellos con Jesús. Tú ya tienes a Jesús. Crece esa relación, no lo descuides. Pero crece esa relación en otros. No solo en ti, en otros. Serás pescador de hombres. Simón cae porque reconoce la majestad de Jesús y Jesús lo perdona. Gracias a Dios. Ahora, Simón, en vez de echar tu red para cazar peces, echa tu red para alcanzar el mundo. Echa tu red para alcanzar mujeres y hombres necesitados que necesitan de mí. De gracias, Señor, porque hay muchas formas de echar nuestras redes en hoy en día. Hay muchas formas de exponer su palabra que antes no eran. El tiempo no ha sido tan fácil ahorita de exponer la palabra del Señor, pero el tiempo tampoco ha sido tan necesitado como estamos ahorita. Y la experiencia que Simón pasó no lo paró de su propósito. La experiencia que Pedro pasó no lo usó como una excusa ni fue una derrota, fue una victoria. Y Pedro en torno usó esa experiencia como una herramienta. Quizás tú, quizás yo tenemos experiencias en la vida que nos han derrotado, que nos han faltado. Cosas que pensábamos que hacíamos bien, pero lo hicimos mal. Cosas que fallamos a Dios, no pensamos en Él, no confiamos en Él. Y ahora te digo que esas oportunidades, esas cosas, esas experiencias malas, ahora son usadas como herramientas para el Señor. Yo lo estoy haciendo. Ojalá que tú también. Yo estoy usando mis experiencias que quizás falté como una herramienta para seguir adelante y no faltar más. Es lo que el Señor está diciendo en este versículo. No le temas a lo imposible, yo ya hice lo imposible acontecer. No temas al mundo, yo ya vencí al mundo. No temas al milagro, yo hago milagros y ahora te encomiendo a ti a hacer milagros. Péscame hombres para mí. Como yo pesqué tu corazón, tú pesca a otros. Pedro, por favor, hazlo. Y Pedro no se negó. Pedro lo hizo fielmente toda su vida hasta morir. Claro que hubo experiencias malas en la vida de Pedro, veces en que él falló, pero Pedro al fin del día salió victorioso. Salió muriendo con dignidad en su corazón. Amén que sí. Nuestras experiencias nos sirven como herramienta, no deberían ser en forma de depresión. No deberían de servir como herramientas de ansiedad. Y lo que hice, quisiera regresar a no hacer lo que hice, lo hiciste, ya no puedes regresar el tiempo. Lo que sí puedes hacer es ayudarte al futuro. No enfocarte en el pasado, dejar el error del pasado atrás, pero también cimentar tu futuro. Amén que sí. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Es lo que yo quiero hacer. Para aquel que ya ha tenido un encuentro con Dios, te felicito. Sigue adelante, no te rindas. Aunque más fácil parezca la salida, es más gratificante el encontrar a Dios al fin de tus días. Para aquel que todavía no ha conocido a Dios, te invito a conocerlo. Es la mejor decisión que vas a hacer en tu vida. Es la mejor decisión que acontecerá en tu vida. Puertas se van a abrir que tú no siquiera sabías que estaban ahí. Oportunidades van a venir a tu vida.
No te prometo bendición todo el tiempo, como muchos lo hacen. Muchos ahora se enfocan en la promesa en vez del proceso. Todo toma un proceso. Pero si tú disfrutas el proceso, echas tu red, el milagro acontecerá. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que le inculco a mi familia Elohim a hacer. Echa tu red, que lo imposible está a punto de acontecer. Ya este mensaje ya está llegando a aterrizar. Pero te quiero dejar con algo. Asimismo como Jesús llamó a Simón a echar su red, y asimismo como Jesús hizo un milagro en frente de Simón, Simón ahora usará ese milagro como una herramienta para pescar a otros de las armas del enemigo, pescar a otros que quizás están viviendo abajo de puentes, pescar a aquellos que quizás están adictos al alcohol, adictos a droga, pescar a aquellos que han cometido errores toda su vida, que no va ni un día sin cometer un error. Vamos a pescar a esos hombres. Y no me digas que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Yo soy testimonio que sí hay esperanza para aquellos. Yo sé que tú también eres testimonio de que no importa lo que hicimos, no importa lo que pudimos haber hecho, Dios nos puede rescatar. No es decir, no me malinterpreten, no es decir que tú hagas todo lo malo y Dios te va a amar. No. Lo que hiciste en ignorancia, Dios te puede perdonar. Pero lo que hiciste en entendimiento es un delito más grave. Si tú fuiste ignorante en ignorancia, Dios te perdona. Pero ojalá que no seas ignorante en el entendimiento. Así como Jesús usó a Simón, te quiere usar a ti. Así como Dios usó a Simón para pescar muchas almas, y a los discípulos los usó para pescar muchas almas, Dios te quiere usar a ti. Déjame te digo algo y déjame asegurarte que nunca, jamás, Dios va a poner algo en tu camino que tú no puedas lidiar con esa situación. Nunca más, como dice el dicho, nunca más te va a dar más de que tú puedes masticar. Dios te da lo adecuado. Parece grande en tu vida porque no lo has derrotado todavía. Cuando tú lo derrotas lo miras como nada, pero cuando te pones frente a frente a tu obstáculo, se mira grande. Pero Dios quiere ver cómo tú lidias con ese obstáculo. Dios no pone tentación, Dios no puede poner tentación. La palabra mismo dice. Pero Dios puede ver cómo tú reaccionas como la tentación. Dios puede ver cómo tú ganas ese problema. Dios puede ver cómo ganas tus finanzas. Dios puede ver cómo ganas tu familia para atrás del mundo. Dios te quiere ver ganar. Y Dios nunca te va a dejar. Es más, Dios te va a ayudar en fidelidad. Cualquier obstáculo en tu vida que estés pasando hoy mismo, cualquier problema, déjame te digo, séle fiel. Ese es el secreto. ¿Querías saber el secreto de la vida? Séle fiel. Séle fiel solamente a Dios y solamente a Él. A nada más le puedes ser fiel porque nada más te va a funcionar. Recuerda, en la vida vas a enfrentar tus gigantes. Es inevitable. Todos tenemos demonios que tenemos que ganar. Todos tenemos gigantes que necesitamos derribar. Pero por cuanto más grande se mire el gigante enfrente de ti, cuanto más grande se mire el obstáculo enfrente de ti, nunca se te vaya a olvidar cuanto más grande el que está al lado de mí. Cuanto más grande el Dios que está al lado de mí. El Dios que no ha perdido una batalla. No está perdiendo una batalla ahorita y nunca perderá una batalla. Ese Dios es el que yo tengo a mi lado. El Dios que no pierde. El Dios que lo único que sabe es victoria. Dios ha salido victorioso en cada obstáculo de mi vida y también ha salido victorioso en cada obstáculo de tu vida. Séle fiel a Dios como yo le he sido fiel y le quiero ser fiel. No soy perfecto, ni creo que llegaré a perfección, pero lo que sí puedo ser es fiel. Sí puedo lidiar con mis problemas al lado de mi Dios. Mi Dios nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Es más, mi Dios me ha ayudado más que nunca en mi vida. Nunca olvides quién tienes al lado de ti. Ahí donde estás, quisiera que agarraras tu familia de la mano. Agárralo, no te preocupes, no están enfermos. Agárralos. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo para poder traer sanidad a tu vida.
esas áreas que quizás tú puedas estar fallando, esas áreas que quizás tus hijos, tu esposa, tu esposo pueden estar lidiando con un problema. Quiero que en esta tarde oremos por esas situaciones, oremos por los obstáculos que estamos pasando, oremos por aquellos que aún no conocen del Señor. Me impactó mucho el sermón del hermano Aarón el miércoles, que más que necesidad de nosotros, hay más necesitados allá afuera. Hay que darle gloria a Dios y serle fiel y preguntarle por fidelidad, preguntarle por fuerzas en nuestras vidas, porque sí necesitamos fuerzas. Pero hay que preguntarle para las almas de allá afuera. Señor, yo te conozco, por favor ayuda a aquellos que todavía no te conocen. Tráelos a tu reino. Por favor, ayúdame a mí, si yo te puedo ser de ayuda en alcanzar ellos. Vamos a orar por eso. Señor Jesús, en esta tarde, concluimos esta tarde dándote honor, dándote nada más las gracias, no por lo que haces, sino por lo que tú eres. Tú has sido nuestro Dios consolador. Tú has sido nuestro Dios de cuidado. Tú has sido el Dios que nunca nos ha dejado. Tú has sido nuestro Dios fiel. Te damos gracias, Señor. Hoy pedimos por nuestra familia. Pedimos por sanidad en cualquier área que podemos estar faltando. Pedimos por sabiduría en los obstáculos, Señor. En las cosas que podemos estar lidiando. Pedimos sabiduría y diligencia en poder vencer nuestros gigantes. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas. Nuestra descendencia, Señor, será bendecida por ti si yo me pongo pilas, si yo me pongo fiel en este momento. Señor, ayúdame a ser fiel. Y nunca me olvidaré del que el gigante enfrente de mí no se compara al Dios al lado de mí. Gracias te doy, Señor. Señor, yo también oro por aquellos que aún no te conocen. Señor, ellos te necesitan más que yo. Te doy gracias, Señor. Bendigo al hombre que no tiene hogar. Bendigo al hombre que vive bajo de un puente. Bendigo a la mujer y hombre que se están muriendo por base de alcohol. Por favor, Señor, que cada hombre que está adicto a cualquier sustancia, a cualquier droga, pueda romper esa adicción y conocerte como nosotros te hemos podido conocer. Te damos gracias, Señor, y mandamos bendiciones a nuestros enemigos, como dijo nuestro pastor Freddy el domingo. Como dice tu palabra, Señor, amamos y bendecimos a nuestros enemigos. Oro por la familia de Luis, que en ese tiempo no nos hemos podido reunir, pero sí nos sentimos juntos en espíritu, Señor. Gracias te doy por los Martínez, por los Méndez, por los Aguilar, por los Álvarez, Señor, por los Cisneros, por aquellos que todavía no nos conocen, aquellos que no conocemos, pero aquellos que más al rato conoceremos. Gracias, Señor. Bendecimos cada iglesia en el Metroplex, bendecimos cada iglesia en Texas, en los Estados Unidos, en el mundo entero, Señor. Bendecimos cada familia que te es fiel, a ti solamente. Señor, cerramos esta tarde en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, fue un placer. Ojalá que esta palabra nunca se les vaya de su corazón, como yo sé que nunca se va a ir de mi corazón. Que el Señor los guarde y los bendiga. Y por favor comenten abajo una petición que tengan, una oración que tengan, pero más importante, comenten el agradecimiento que le tienen al Señor. Mándenos saludos por ahí. Los amamos a cada uno que nos están viendo. Les mandamos paz y gracia a sus hogares y los miro para la próxima, el domingo a las 11 a.m. y cimentados el miércoles, si es que el Señor no ha decretado otra cosa. Les mando paz y les mando gracia.